buenas tardes, Raúl, para ti, para Ali y tu audiencia. Sí, A doctora, las órdenes, Raúl. sí, queríamos saber un poquito de esta sentencia que me parece inédita. Finalmente el Estado paraguayo le va a tener que abonar 221 millones de guaraníes más intereses, que creo que es prácticamente la misma suma, a un peluquero que estuvo preso sin motivo, doctora. Así mismo es, Raúl. Hoy fui gratamente sorprendida, sinceramente te diré, porque lo que aconteció fue que estuvo bajo prisión preventiva Marcelo Manuel Romero. En ese entonces tenía 25 años. Él se encontraba en la Argentina. Y le avisan sus familiares que por la televisión salía de que él tenía orden de captura, o se enteraron. Entonces él viene de la Argentina, se pone a disposición de la comisaría y de la investigación, ¿verdad? Y lo primero que hacen es decretar la prisión preventiva. Le tuvieron preso 1 año, 10 meses, llegaron hasta juicio oral, tuvo la asistencia de la Defensoría Pública y en pleno juicio oral, la fiscal Natalia Carabello en ese entonces solicitó el sobreseimiento y el día incidente y el tribunal le concedió porque no había absolutamente nada en su contra, o sea, nada de nada, ni mucho menos para llegar hasta un juicio oral. Consecuencia de esto, yo lo conocí, consultó conmigo y yo le digo, es una barbaridad, vamos a hacer la demanda contra el Estado. Lo más probable es que a nivel nacional no se consiga nada, porque acá el abuso de la prisión preventiva es una constante, pero tenemos que agotar los recursos internos. Y bueno, se presentó la demanda, se sustanció y bueno, y ahora hay todavía jueces valientes que más que el monto de la reparación es el hecho de que el uso excesivo e infundado de la prisión preventiva tiene que tener consecuencias para el Estado. La Fiscalía, la Procuraduría presentó una sección de falta de acción como siempre hacen todas las causas la Procuraduría, y esta sección de falta de acción también fue rechazada. Por eso digo, gratamente sorprendida con el juez, porque cuando se le demanda al Estado con esta institución, la Procuraduría, casi nunca tienen una visión objetiva, sino es negar o poner excepciones, etcétera, etcétera. Y bueno, salió esta resolución y realmente yo estoy re contenta. Es un joven que salió de ahí, siguió trabajando, él es peluquero, entró a los 25 años, salió a los 27, marcado por lo que es estar en una prisión. Se presentaron todas las evaluaciones, las pericias psiquiátricas, el perito fue el doctor Carlos Arestivo, y el daño en su protección de vida, o sea, le mantuvieron preso, procesado y condenado juntos en la penitenciaría y bueno, evidentemente salió con vida, así que pudo demandarle al Estado y en esta ocasión un juez hizo lugar a la demanda. Independientemente que aún no está firme, de todas maneras es algo muy positivo que haya jueces que se animen. Doctora, acá la consulta de varios también compañeros. ¿Y por qué no se demandó al juez y a la fiscala del caso también? Porque la defensa de la Procuraduría hablaba de que tendría que irse primero contra ellos y ellos tienen una responsabilidad subsidiaria. Bueno, en realidad eso es una teoría que específicamente en los casos de privación de libertad ilegítima está prevista la indemnización por parte del Estado en el Código Procesal Penal. No es necesario la responsabilidad subsidiaria, porque es del Estado y ningún magistrado y ningún fiscal actúan por cuenta propia, a nombre propio. Actúan como representante del Estado paraguayo. Cuando dictan una resolución, no lo hace a nombre propio un abogado designado juez, no, lo hace en nombre de la República del Paraguay. Por tanto, que sea subsidiaria la responsabilidad es una teoría, pero sin embargo, cuando se realiza como acto de gobierno una resolución, que son todas las resoluciones judiciales en realidad, el responsable directamente, sin necesidad de que sea subsidiaria, es el Estado. Y en este caso, doctora, una cuestión. Eh, Sí. ¿Por qué
Lo que no entiendo es por qué fue a juicio oral y público, porque supongo que la defensa habrá planteado incluso que él estaba fuera del país en el momento en que ocurrieron los hechos, ¿verdad? Y Y porque en igual llevaron realidad el adelante. juez de garantía, que no recuerdo el nombre del juez de garantía y tampoco de la fiscal interviniente hasta el juicio oral, ¿verdad? Nosotros sabemos, mi querido Raúl, que los jueces de garantía no filtran absolutamente nada, envían todo a juicio oral, salvo que la fiscalía solicite un sobreseimiento, o salvo que la fiscalía solicite una medida. Si no, todo va a juicio oral y por eso que el sistema está colapsado, porque justamente el filtro inteligente que tendría que ser la etapa intermedia no funciona. Así es. Porque justamente, doctora, en este caso, digo nomás, si es que no hay una condena a un fiscal o a un juez, ¿verdad? Van a seguir haciendo. Por eso es que de repente es importante también que ellos de su Y bolsillo bueno, paguen. en realidad, Por eso nomás te pregunto. claro, en realidad es la Procuraduría lo que tendría que hacer el derecho de repetición y no pedirle a las víctimas del Estado, sea quien sea, de que tenga que individualizar a quién fue, cómo fue, cuándo fue, más aún si todavía forma parte de la estructura estatal, ¿verdad? Ahora, el Estado tiene derecho a hacer la repetición, que haga la repetición el Estado, que invierta sus abogados y recursos que tienen en reclamarle a sus funcionarios, ya que es plata del Estado la que cobran, y fueron actos de gobierno, que hagan una repetición. Eso es interesante Pero también, además doctora. también yo voy a hacer una crítica al jurado de enjuiciamiento de magistrado. El jurado de enjuiciamiento de magistrado no tiene una sola causa, una sola sanción de mal desempeño por uso excesivo de la prisión preventiva, pese que está claramente establecido en el Código Procesal Penal que es mal desempeño. Sin embargo, es a la inversa. Cuando se concede alguna medida o hay una absolución, ahí sí son procesados fiscales y magistrados. O sea, todo al revés. Yo creo que el jurado de enjuiciamiento de magistrado tendría que mirar un poco por qué el porcentaje tan alto, que ni siquiera es más del 50%, creo que está por el 70% de prevenidos en relación a los condenados. Antes era más, pero eso no es ningún consuelo. Pero el jurado de enjuiciamiento de magistrados es el que tendría que ver. Fíjate nomás, Raúl, en estadísticas o en resoluciones, ¿qué fiscal fue declarado mal desempeño, aunque estaba amonestado por haber pedido infundadamente una prisión preventiva? ¿O qué juez? Ninguno. La verdad que sí, acá en realidad se les enjuicia por dar libertad. Por dar, sí, al revés. Viendo que la prisión preventiva tiene que ser una excepción, pero no es aplicado de esa manera. Se aplica como regla. Y si con suerte lo veas alguna medida, primero lo que tiene que tener solvencia económica para tener garantías reales. Segundo, si no, el artículo 236 se dejó de usar, no sé por qué motivo, que da un plazo máximo de 2 años a las medidas cautelares privativas de libertad. No se aplica porque está en desuso, nunca fue derogado, entonces no se aplica directamente. Pero es como te digo, lastimosamente el jurado de enjuiciamiento le procesa a los magistrados y a los fiscales que solicitan la no aplicación porque puede terminar un juicio sin medidas cautelares. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Por qué necesariamente tiene que haber medidas cautelares, ya sea prisión preventiva o medidas alternativas? Un juicio puede llegar, un proceso puede llegar a juicio oral y público, a una sentencia de condena o absolución sin medidas cautelares. No van pegados. Pero en práctica acá es aplicar la prisión preventiva como primera medida y el que osa no hacerlo puede ser enjuiciado. Entonces, es bueno que volvamos un poco a leer lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 19, estudiar un poco de vuelta el 242, que son requisitos que tienen que estar de manera conjunta, no es de cajón. Y que los juzgados de garantía hagan un poco de filtro también, todo a juicio oral, cuando no corresponde. Entiendo. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo, muy amable. A ustedes por el espacio de siempre. Un abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Usted está escuchando PDS.